En el día de ayer emitieron un comunicado del bloque de Juntos por el Cambio del Senado de que, acerca de toda esta cuestión del pedido de juicio político a la Corte Suprema de Justicia, ustedes sentaron una posición sobre esto. Sí, esta es la posición política que tenemos nosotros en Juntos por el Cambio en el Senado de la Nación. Creemos que no es el camino, pero bueno, somos respetuosos finalmente de las instituciones, pero queremos dejar sentada nuestra posición al respecto. Ustedes saben que el presidente de la Nación anunció que va a convocar extraordinaria y es la Cámara de Diputados la que se tiene que constituir en la Comisión de Acción Política a efecto de actuar como Cámara acusadora. A partir de ahí se tendrán que hacer fundamentalmente de identificar las causales. La Constitución Nacional es muy clara con respecto a las causales para iniciar juicio político a distintos funcionarios, en este caso a los miembros de la Corte Suprema. Así que habrá que determinar la causalidad. Nosotros entendemos de que no está dentro de los parámetros que establece la Constitución Nacional. De todas maneras habrá que esperar también la letra chica de lo que envía el presidente de la Nación. Así que bueno, ese comunicado tiene que ver con eso. Nosotros creemos que no existe causales como para que se inicie este tipo de juicio político en la Cámara de Diputados, pero reitero, esperemos y a partir de ahí que si finalmente prospera en la Cámara de Diputados pasará al Senado de la Nación, donde nosotros obviamente tendremos que tratar el tema. ¿Qué le produce o qué piensa acerca de la filtración de los chats entre un ministro del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y colaboradores de la justicia? Creo que tienen que investigarse y a partir de ahí hacer una investigación muy a fondo y una investigación seria y bueno, obviamente a partir de eso habrá que ver qué hay de cierto y qué no hay de cierto, porque también yo vi en un programa nacional importante que fue un funcionario y mostró cómo de alguna manera se pueden adulterar ese tipo de chat y a partir de ahí también cómo se pueden sacar cosas que no son ciertas. Así que bueno, más allá de que todos los ciudadanos, yo como ciudadano común quiero saber si esto es cierto, si no es cierto, se tendrá que investigar. Pero hay que ser muy cuidadoso con las acusaciones. Creo que hay que investigar y a partir de ahí, bueno, si existen estas acusaciones habrá que hacer lo que haya que hacer. Pero reitero, también se demostró en televisión, está muy de moda ahora, que cualquiera de alguna manera utilizando algún mecanismo pueda utilizar tu propia voz y hacer acusaciones que no tienen que ver con la realidad. Así que bueno, yo creo que en esto hay que ser muy serio porque tiene que ver con la institucionalidad, tiene que ver con acusaciones muy serias y la Argentina necesita exactamente lo contrario. Necesita generar previsibilidad, necesita generar seriedad. Así que bueno, todas estas cosas habrá que investigarse y llegar finalmente a la verdad. ¿Cree que hay espionaje por parte de algunos sectores del oficialismo hacia la oposición con este tipo de filtración? Mira, yo no sabría decirte exactamente eso. Creo que también hay algunos que quieren utilizar información que no debieran utilizar. Creo que hay de todo un poco, pero creo que esto no contribuye a lo que necesita la Argentina. Esta es mi preocupación. Por eso creo que también la justicia rápidamente tiene que darnos a nosotros respuesta, la que necesitas vos, la que necesito yo, a los efectos de tener previsibilidad. Y si existen estas cosas, obviamente yo no estoy de acuerdo con este tipo de procedimientos, digamos. Así que bueno, habrá que ver qué finalmente se investiga y a partir de ahí hacer las acusaciones si corresponde. Y volviendo al tema de fondo, que es la coparticipación y lo que determinó la Corte en cuanto a lo que debería darse a la Ciudad de Buenos Aires, ¿qué opinión tiene acerca de eso? Bueno, yo creo que la Corte lo que hizo es definir una presentación que hizo la CABA, que es una medida cautelar. Y entonces a partir de resolver a través de un fallo esa medida cautelar, lo que hace es decir, bueno, tenemos que volver a la situación anterior. La situación de fondo todavía no está resuelta. Entonces a mí me parece que están las diferencias enormes entre lo que se dice. Por ejemplo, yo lo escuché a varios gobernadores decir que afecta a la coparticipación a las provincias. Eso no es cierto. Porque la plata que recibe la CABA y la que recibía antes la CABA, recibe de la parte de la coparticipación del gobierno nacional. No recibe de la parte de la masa coparticipable de las provincias. Por lo tanto, no se dice la verdad. Y acá lo que hizo la Corte es simplemente resolver una medida cautelar. La medida de fondo no está resuelta. ¿Qué es lo que hay que resolver en la Argentina? Una nueva ley de coparticipación federal, como lo dice la Constitución reformada del 94. Porque antes era un municipio, después adquiere la categoría similar a la provincia, dice la interpretación del fallo de la Corte, y por lo tanto necesita de coparticipación federal. Así que por eso yo digo de que
va a ser muy difícil establecer la causal que establece el artículo 53 de la Constitución, que es mal desempeño en sus funciones. Para mí no existe mal desempeño en sus funciones. Acá lo que hay es una decisión de la Corte ante un pedido de la CABA y obviamente le da lugar a la medida cautelar, establece el mecanismo anterior de coparticipación diaria, de transferencia de coparticipación diaria a la CABA hasta que se resuelva la cuestión de fondo. Entonces, acá hay varias cosas. Creo que hay pendiente una cuestión que viene de la reforma constitucional, que es discutir coparticipación federal, que es un tema pendiente, y a partir de ahí esa es obligación del Congreso de la Nación. Y después la otra gran diferencia es que el municipio de La Cava, porque antes era un municipio, recibía plata desde el 2003 desde la coparticipación federal de Nación. Después en el 2016, esto es de alguna manera la devolución en La Cava, se le hace una asignación. En el 2017 se hace un consenso fiscal. A todo eso en la gestión anterior se hizo en base a un acuerdo entre el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad, con un reconocimiento de provincia. Y después se ratificó por ley. Cuando llega la nueva gestión del presidente Fernández, en forma unilateral, sin acuerdo entre el gobierno nacional y la provincia, se le saca los fondos y se le da a la provincia de Buenos Aires. Y entonces obviamente la CABA va a la justicia. Y ahora la justicia lo que hace es darle lugar a la medida cautelar. Ahora, la cuestión de fondo no está resuelta. Y entonces no entendemos, en medio de esta maraña, que además genera incertidumbre, que no genera previsibilidad, yo me imagino la preocupación que debe tener el equipo económico nacional, porque se dice que se va a avanzar, y si se va a avanzar en una cuestión de este tipo, va a significar que después tienen que ser citados los miembros del superior de la Corte Suprema a diputados, va a significar, digamos, ampliar la grieta. Y todos sabemos que finalmente el número no lo van a tener, porque necesitan, una vez que se saque el dictamen de la comisión, necesitan los 2/3 en el recinto para que avance en diputado, para que después vaya al Senado. Ahora, estas cosas no favorecen a la previsibilidad que necesitamos en la Argentina para resolver el problema de la inflación, para resolver el problema de la pobreza, para aumentar la productividad. Me parece que no es el camino que necesita la Argentina, se tiene que terminar la grieta. Y entonces, bueno, esta es nuestra posición y esto es lo que pusimos en el documento de alguna manera ayer en este comunicado que hicimos en el Senado de la Nación.